Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. El tratamiento para la celiaquía es único y es del que vamos a hablar hoy. ¿Y cuál es el origen de esa celiaquía? La celiaquía es una enfermedad autoinmune en la que es el propio cuerpo el que ataca a las células, en este caso en concreto a las células del revestimiento interior del sistema digestivo, del intestino delgado, a la mucosa intestinal. Esa mucosa intestinal, ya sabemos todos, o deberíamos saberlo, que es importantísima porque es la que permite que absorbamos los nutrientes de la dieta. Si no absorbemos esos nutrientes esenciales, es decir, que nuestro cuerpo no los puede fabricar, sino que necesitamos un aporte exterior, ¿qué ocurre? Pues que tenemos déficits nutricionales, los déficits nutricionales se asocian a enfermedad. Otras enfermedades que pueden estar asociadas a esa celiaquía. La celiaquía, como enfermedad autoinmune, tiene un desencadenante. En este caso podríamos decir que casi es un desencadenante único y se trata del gluten que obtenemos a través del consumo de los alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Que para que exista celiaquía yo tengo que tener una predisposición genética y además debe existir un desencadenante, que es decir, es ese consumo de gluten. Si yo conozco, por ejemplo, mi predisposición genética, puedo trabajar la dieta y reducir ese consumo de gluten o eliminarlo antes de que se produzcan daños en la mucosa intestinal, porque cuando se activa ese sistema inmune contra la mucosa intestinal tiene forma de dedos de guante, es decir, tiene unas microvellosidades que son muy largas, para que haya mucha superficie de absorción de nutrientes. ¿Qué ocurre con la celiaquía? Que esas microvellosidades desaparecen, se aplanan, se hacen muy pequeñas y entonces la superficie de absorción de nutrientes disminuye y eso provoca una disminución también en la absorción de los nutrientes de la dieta. Pero no todos son malas noticias. Bueno, todavía os voy a dar alguna más. Hay muchas personas que no saben que tienen celiaquía y que sin embargo sospechan que a algunos les va bien porque tienen muchos gases y porque empiezan a desarrollar, por ejemplo, una intolerancia a la lactosa o a la fructosa o al sorbitol, es decir, a algunos azúcares que se absorben fácilmente a través de la mucosa intestinal y de repente ya no nos sientan tan bien y eso nos puede hacer sospechar que algo no funciona bien. Pero primero tenemos que hacer las pruebas necesarias para saber si ese mal funcionamiento podría estar causado por una celiaquía, porque la celiaquía, que os digo que tiene también muy buenas noticias, y es que una vez que eliminamos ese desencadenante, ese gluten de la dieta, las vellosidades se recuperan y prácticamente todas esas patologías o todos esos síntomas asociados a la celiaquía desaparecen. Es decir, si quitamos el desencadenante, recuperamos otra vez el buen funcionamiento de nuestro sistema digestivo. Y eso creo que es algo que merece la pena tener en cuenta porque es un único desencadenante el que está afectando a este funcionamiento de las microvellosidades intestinales, que a su vez afectan a la absorción de los nutrientes. Así que ahora vamos con el tratamiento dietético, que por supuesto es una dieta de exclusión total del gluten, porque una vez que lo hemos eliminado tarda un periodo de tiempo, evidentemente, que puede ser pues, entre 6 meses y un año en recuperar totalmente la integridad del intestino y a partir de ahí
nosotros ya tenemos el cuerpo sensibilizado a ese desencadenante, a ese antígeno, que puede ser el gluten, y es decir, cualquier cantidad de gluten que introduzcamos por error o sin error, porque bueno, pues de repente me ha apetecido comerme un bocadillo. Bueno, pues en ese caso vamos a desencadenar otra vez esos síntomas y además con mayor intensidad, mucho más rápidos, porque nuestro cuerpo ya está preparado para defenderse y la reacción es mucho más rápida. Por lo tanto, esa exclusión del desencadenante, del gluten, de la dieta, debe ser estricta y de por vida, para siempre. No debemos hacer transgresiones en la dieta. ¿Qué ocurre? Por lo que os he dicho, que a veces no son voluntarias y que nosotros solemos asociar el consumo de gluten al pan, por ejemplo, al trigo. Pero también hay otros cereales con un alto contenido en gluten, que serían la cebada, trigo, centeno y cebada. Sí, esos tres serían los principales. Pero hay otros que pertenecen a la misma familia, como podrían ser otras variedades de trigo, como por ejemplo la espelta, que también es muy frecuente actualmente y que también contienen gluten. Es decir, si debemos o queremos utilizar alimentos sin gluten, tenemos que revisar los listados de ingredientes y las certificaciones sin gluten de los diferentes alimentos envasados, porque a veces puede aparecer el gluten sin que nosotros lo esperemos, en alimentos que de por sí no lo contienen. Imaginaros, un paquete de arroz que se envasa en la misma línea de producción que la harina de trigo. Ese arroz va a estar contaminado prácticamente seguro con gluten en mayor o menor cantidad, pero ese arroz que no contiene gluten y que es un alimento válido para una dieta sin gluten estaría contaminado y ya no sería válido. Por lo tanto, hay que revisar esas certificaciones sin gluten y sospechar que puede aparecer el gluten en cualquier alimento procesado industrialmente. El envasado es un proceso industrial, es decir, ahí podría haber contaminación cruzada, pero es que el gluten además tiene una función tecnológica, es decir, se utiliza a nivel industrial para mejorar la textura, la jugosidad de las masas y para aumentar el contenido en proteínas. Por lo tanto, puede aparecer en salsas, en embutidos, en prácticamente cualquier alimento procesado en el que se pueda utilizar de manera industrial. Otra ventaja, al menos en la legislación española, es que el gluten es de declaración obligatoria cuando se utiliza en cualquier tipo de alimento, es decir, debe aparecer señalado en mayúsculas la palabra gluten, la palabra trigo o contiene gluten. De esa manera nos ayuda a identificar aquellos productos insospechados. Podríamos decir que contienen gluten aunque no lo esperemos. Un producto cárnico que contiene gluten, por ejemplo, pues un jamón cocido en el que tenga un contenido de carne de un 80%. ¿De dónde viene el resto? Pues uno de esos componentes podría ser también gluten añadido para mejorar la jugosidad también de ese jamón cocido. Y hemos hablado del gluten que obtenemos a partir de los alimentos que compramos. Pero ojo, porque en casa también puede haber contaminación cruzada y dentro de ese tratamiento dietético tenemos que aprender a manejar los alimentos en la familia, en el hogar, sobre todo cuando conviven personas que tienen celiaquía, que tienen que eliminar totalmente el gluten, y personas que no la tienen. Hay algunos alimentos que podemos optar toda la familia por comprar esas versiones certificadas sin gluten, pero hay otros alimentos que igual nos cuesta restringir o eliminar de la dieta y tenemos que aprender a utilizarlos para evitar esa contaminación. Yo os pongo un ejemplo. Una sartén, una tabla de cortar, incluso un delantal que estemos utilizando para cocinar la comida de las personas sin gluten con harina y de una persona sin gluten sin esa harina. Ese polvo que se queda retenido en la tabla o en el delantal
podría estar contaminando el alimento. Así que siempre hay que aprender qué estrategias o cómo se debe manejar los diferentes alimentos, almacenar, cocinar, conservar, todo lo que implica manejar esos alimentos en el hogar. Incluso, fijaros, o sea, algo tan remoto que podemos pensar como meter un cuchillo en un bote de mermelada o en la mantequilla para cortar y untar en la tostada. Si esa tostada tiene gluten, esas pequeñas miguitas van a pasar otra vez a la mantequilla, que no debería contener gluten. Es decir, gestos a veces inconscientes nos pueden contaminar los alimentos de la persona sin gluten, incluso alimentos que no deberían contener gluten. Así que eso también es algo muy importante a tener en cuenta en el tratamiento dietético de la celiaquía, prevenir las contaminaciones cruzadas. Así que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.